Mis hermanos, muy agradecido primeramente del Señor, porque me da la oportunidad una vez más de que hable de su palabra. Miren, mis hermanos, ustedes no saben lo que significa estar aquí arriba, cuando uno específicamente está ante el púlpito. No es que uno siempre, no es que esto tenga algo especial, que una gente sube, pero cuando se toma para este momento, que es llevar la santa palabra del Señor, eso es una responsabilidad primeramente y a la vez un privilegio bien grande. Usted se puede imaginar el rey del universo. Cuando usted se pone y mira para allá arriba, Él es más grande que todo lo que usted ve. Él es más grande que hasta donde se le casa la vista a usted. Y de esa persona es la que yo voy a hablar en este día, de su palabra revelada para su criatura, los seres humanos. Es por eso que uno, entendiendo esa gran responsabilidad, hace de este momento que a cualquiera le tiemblen las rodillas, pero a la vez uno se fortalece en la gracia del Señor, sabiendo que a Él le ha placido, usando a nosotros instrumentos de barro tan sencillo y muchas veces no perfecto, pero a Él en su gracia le ha placido usarlo. Y Él en esa confianza de que yo creo que cada uno de los hombres que entienden y creen pueden pararse aquí en este lugar, porque no somos merecedores de estar aquí exponiendo la palabra del Señor. Amén. Pero gracias al Señor porque nos da ese privilegio. Muy bien, mis hermanos, yo quisiera que en esta tarde ustedes me acompañen y que nosotros vamos a leer algo que yo sé que ya ustedes lo han leído, pero que yo creo que se hace evidente y patente en este tiempo que estamos viviendo. Me refiero a la porción bíblica que se encuentra en Segunda de Timoteo, vamos a irnos, Segunda de Timoteo capítulo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, y nosotros vamos a estar observando la palabra desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Segunda de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Me dicen un amén cuando todos estemos ahí. Amén. Síganlo con la vista, yo lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto he vista. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la has dejado, Señor, para enseñarnos, para guiarnos. Sabemos, Señor, que esta porción bíblica tú la inspiraste hace 2000 años, pero ella sigue vigente hoy. Tu palabra es viva. Y yo te quiero pedir, Señor, yo te suplico, oh Padre, que tú, Señor, en esta tarde, tú me uses, Señor, que tú pongas la palabra adecuada que cada uno de mis hermanos necesitan. Oh Espíritu Santo, y que tú, Señor, se la aclare. Que tú se la aclares, Señor, porque muchas veces hasta nosotros mismos, Señor, creyendo que entendemos la cosa, Señor, si no eres tú que nos la aclara con tu Espíritu Santo, Señor, nos quedamos, Señor, vacíos. Padre, por eso yo apelo a ti, Señor, en esta tarde, para que tú nos ayudes, que tú me des, Señor, cordura y que tú también me des dominio propio, para que con claridad cada uno de mis hermanos, Señor, no solamente pueda oír tu palabra, sino que la pueda entender. Y no solamente entenderla, sino que la pueda poner por obra en su vida. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros. Favores que te pedimos por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ya yo sé que muchos de nosotros sabemos
Y si usted está aquí por primera vez, tal vez usted no lo sabe. Déjeme decirle que esta carta le escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió esta carta y nos enseñan a los historiadores que él estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel, ya posteriormente, él le había escrito una primera carta. ¿A quién? A Timoteo. Timoteo, que era uno de sus discípulos más aventajados. Podríamos decir el discípulo amado. Un muchacho joven, pero que su juventud de años no le quitaba la madurez que ya él tenía acerca del Señor Jesucristo. Ustedes muy bien saben, y los que no lo saben también, que desde el capítulo 1 de segunda de Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, Pablo le comienza a dar varias recomendaciones. Piensan los estudiosos que Pablo entendía, y así piensan que también Timoteo, a quien él escribe esta carta, entendían que esta era la última carta que ya Pablo le iba a escribir. Si ustedes leen a segunda de Timoteo completo, Pablo dice: ya yo estoy preparado para ser sacrificado, ya yo estoy preparado para irme. O sea, Pablo entendía que a lo mejor esa era la última carta que él le iba a escribir a su amado y fiel discípulo Timoteo. Y se piensa también que esta es una carta, aunque es una carta pastoral, es una carta como más íntima, más familiar. La carta de segunda de Timoteo es una carta íntima, aunque es una carta pastoral, pero es íntima para Timoteo. Si ustedes leen el capítulo 2, en el capítulo 2, en el capítulo 1, donde él ya hace referencia, él dice: recuérdate que tú fuiste enseñado y da nombre por tu abuela Loida y por aquí, y él le da, o sea, lo que nos indica que era una carta personal. Y a ese Timoteo es que Pablo le escribe esa carta. Le escribe esa carta. Podemos ver que también aquí, del versículo 1 hasta el versículo 5, en el versículo 1 Pablo particularmente dice: también tú tienes que saber esto. Es como que ya Pablo en el capítulo 2 y en el 1 le había dado varias recomendaciones. En el capítulo 2 él le dice: tú tienes que ser un buen soldado, tú tienes que pelear la buena batalla y recuérdate de dónde tú vienes. Pablo le da muchísimas recomendaciones, pero aquí en el capítulo 3 es como que también yo te tengo que decir esto, y aquí es que comienza, y es que nosotros vamos a estar meditando en esta tarde, en el versículo 1 particularmente, que le dice: también tú tienes que saber esto. Tú tienes que saber esto. Y en el desarrollo que nosotros vamos a tener aquí, es como que, es verdad que los tiempos, aunque pasaron 2000 años, pero así somos. A nosotros muchas veces nos gusta que nos digan las cosas buenas. Pero la cosa buena, como que no me diga las cosas malas. Es como que Pablo está diciendo: también, esto es algo malo lo que yo tengo que decir, pero también tú tienes que saber esto. Y en el desarrollo, lo que nosotros vamos a hablar aquí en esta tarde. Particularmente en el versículo 1. El versículo 1, síganme con la vista, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempo peligroso. Nosotros en la actualidad, hoy en día, ustedes ven, particularmente les voy a hablar a los que pueden manejar, que tienen una licencia, pero aunque usted no tenga licencia, yo sé que usted, con lo que yo le voy a decir, lo ha podido ver. Es que hay muchos letreros. Cuando hay algo que es de peligro, le ponen letrero. Particularmente a los que viven manejando, cuando hay un stop sign, dice: pare. Ese pare que le ponen a los que van manejando es pare. Porque si usted sigue como perro por su casa, puede que venga otro para allá y usted tenga un accidente. O sea, hay varios letreros: pare, de peligro. También cuando usted va caminando, vamos a ver si usted está en un hospital, ustedes se dan cuenta que algunas veces cuando están limpiando el piso y está mojado, le dicen: cuidado, el piso está mojado. Le ponen un letrero de aviso. Pues aquí esta carta también es un aviso. Y Pablo dice: también tú tienes que saber esto, que en los postreros días es una información de advertencia. Pero quiera el Señor que no nos quedemos solamente en esta tarde
Eso es lo que yo anhelo, que nosotros no nos quedemos en esta tarde solamente en la carta que le enviaron a Timoteo, sino que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en la carta que el Señor nos envió a cada uno de nosotros en este día aquí en Hazen Town. ¿Ustedes saben por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Y la Biblia dice que todo lo que está escrito fue para el beneficio de todos nosotros. Así que quiere el Señor que nos ayude a que no nos quedemos solamente con la carta de Timoteo. Ahora sí, en el versículo 2 nos dice más claramente: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Miren, mis hermanos, del capítulo 1 hasta el versículo 4, del versículo 1 hasta el versículo 4, nosotros vamos a encontrar se puede decir que aquí está el éxtasis de este capítulo, y es el amor. Aquí encontramos que la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos, y no solamente en los últimos tiempos, sino en el tiempo que señala desde la venida de Jesucristo, cuando el Señor fue manifestado, hasta que el Señor venga, íbamos a estar viviendo estos tiempos. Y es como el volumen de radio, que está en el 1 y usted lo va subiendo hasta el 10. Que en este tiempo vamos a suponernos que está en el 9 y en el 10. Pero en el tiempo de Timoteo, cuando se escribió, vamos suponiendo que estaba en el 1 o en el 2. La carta era para Timoteo también. Y esto lo vamos a ver al final, particularmente en el versículo 6, el 5. Lo vamos a ver que era para el tiempo de Timoteo, pero era para el tiempo también de ahora. Aquí podemos ver del versículo 2 que dice que los hombres iban a ser amadores de sí mismos. Eso se repite como 5 veces. Miren, amadores de sí mismos. Después dice amadores de sí mismos, avaro. Hay otra traducción que nos dice que la persona avara es persona que aman al dinero. Hay una traducción que dice que aman al dinero. O sea, se está refiriendo al amor. Le voy a buscar otra más. Dice vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobedientes a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural. Se está refiriendo al amor también, sin afecto natural. Y en el 4 nos termina diciendo traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, nosotros podemos decir que desde el versículo 2 hasta el 4, ahí está la clave. Primeramente se abre en el 2, que ellos son amadores de sí mismos, y en el 4 nos da a entender qué es lo que está pasando. Mis hermanos, el amor es una cualidad de la esencia de Dios. La Biblia dice que Dios es amor, que Dios es amor, que todo el amor emane de Él es amor. Pero una de las características que iban a pasar con estos hombres al final del tiempo era que ellos iban a ser amadores de ellos mismos, olvidándose a Dios de un lado, olvidándolo. Ellos se iban a considerar que ellos eran el centro del universo. Es por eso que una de las cosas que iban a caracterizar este tiempo era que los hombres iban a ser amadores de sí mismos. Oí al hermano Miguel Núñez una vez que dice que este tipo de personas se llaman egoístas. Son personas egoístas. Una persona que usted ve que es amador de sí mismo es una persona egoísta. Entonces, la palabra del Señor nos dice que ellos iban a ser amadores de sí mismos. En el versículo ahí mismo, podemos encontrar la segunda característica que nos dicen que ellos iban a ser ávaros. Y yo estuve buscando en el diccionario bíblico la palabra avaro, y nos dice así: en la Biblia la avaricia es un pecado capital que se refiere al deseo excesivo de adquirir y acumular riqueza, estatus y poder. Son personas que como ellos son amadores de sí mismos, ellos tienen un deseo excesivo
que se sobrepasa de toda la cosa, de sentirse importante, porque como ellos se aman ellos mismos, ellos han creído que teniendo cosas, teniendo posesiones, eso es lo que le da estatus a ellos. Eso es lo que le da estatus como persona. Entonces, esa es la palabra que nos dice aquí que ellos iban a ser ávaros. Avaro. La segunda que nos dice que iban a ser vanaglorioso. Vanaglorioso. Las personas que son del campo me van a entender cuando yo les diga, particularmente yo recuerdo que cuando sembraban guandules en mi casa, algunas veces yo oía que decían nuestros padres, los guandules no se dieron muy buenos porque la mayoría estaban vanos. Y una característica de una cosa vana es que ellos aparentaban que estaban muy bien, bien llenitos, pero cuando lo abrían, que lo iban a desgranar, estaban vanos, no tenían nada. Y una de las cosas que va a caracterizar este tiempo, que los hombres iban a ser vanagloriosos. Recuérdense que todo va enseguida. Ellos iban a ser amadores de sí mismos, iban a ser ávaros, pero ellos iban a ser vanagloriosos. Ellos iban a pensar que la riqueza que ellos tenían anteriormente, eso era lo que les daba estatus, pero ellos estaban vacíos, eso era lo que ellos creían, se veían bonitos. Por eso es que ellos son ahora amadores de sí mismos. Ellos se olvidaron de Dios. Yo no necesito a Dios. Eso es lo que ellos dicen en el corazón. Yo no lo necesito. Entonces, después que ellos dicen yo no lo necesito, da la característica más de ellos. ¿Cómo era que ellos iban a hacer? Aquí entonces encontramos vanaglorioso. Es una persona vana. Me viene a la memoria cuando el Señor, particularmente en Lucas, dice que había un hombre que dijo, yo tengo un granero, pero el granero mío ya me queda pequeño. Ya yo sé lo que haré. Lo voy a desbaratar. Y voy a construir un granero grande, más grande, para yo, toda la cosa que yo he acumulado, ponerla ahí dentro. Y después que yo haga eso, voy a decir, alma mía, mucho bienes tú tienes para mucho tiempo. Deleítate ahora y descansa. Aquí está la palabra clave. El Señor le dice, necio. ¿Por qué el Señor le dice necio? Porque Él es un vanaglorioso. Eso no significa nada porque Él no puede sostenerlo. Él cree que Él tiene el poder con eso, pero Él no tiene el poder porque Él no tiene la autoridad para sostenerlo. El Señor al final le dice, necio, tú no sabes que esta noche viene la muerte a pedir tu alma. Y lo que tú tienes, ¿de quién será? Una palabra retórica, ¿de quién será? O sea, eso es lo que hace también parte es vanaglorioso. Que él cree que tiene algo, pero no tiene nada. Mis hermanos, yo no sé si ustedes han visto unos cuantos videos de personas, yo lo he visto, lo pasan por ahí mucho en las redes, de personas que están dando grandes discursos. Yo vi un periodista que estaba hablando y ahí mismo se cayó y se murió. Ellos ponen varios. Personas supuestamente llenas de vida. El hombre amador de sí mismo. Él ha olvidado a Dios porque él cree que aún hasta de la vida él tiene control. Y el Señor le dice, necio. Mis hermanos, hoy en día, si usted prende la televisión y no solamente tiene que prenderla, salga ahí afuera, vaya a los medios, camine, para que usted vea como usted ve a la gente que andan caminando como que ellos son dueños, como que ellos tienen el control. Ellos van a ser más viejos que Matusalén, ellos no se van a morir, ellos se sienten seguros. Vanaglorioso, tan vacío y no lo saben. Aquí tenemos la tercera, dice vanaglorioso, soberbio. Y encontré aquí en soberbio en la Biblia, dice que una persona soberbia, la soberbia es un pecado que se define como el deseo excesivo de preferir cosas más que lo demás. Dice que una persona soberbia es una persona que tiene un deseo excesivo, que se sobrepasa, porque él cree que es mejor que los demás. Él se siente más importante que los demás. Ustedes ven que todo se deriva de que son amadores de sí mismos. Todas esas son las características de una persona amadora de sí mismo.
Entonces son soberbios, la soberbia lo arropa. Él se siente como la última Coca-Cola del desierto, como decimos. Súper importante. Esa también es otra de las características que nosotros podemos ver, eso lo vemos a diario. Eso lo vemos a diario. Entonces aquí nos dice que van a ser soberbios. La otra cosa que, excúsenme hermano que me pego aquí por los lentes. Estos no son los lentes de los yo leer, son los lentes de los yo manejar, pero se me olvidaron. Dice aquí que serían soberbios, dice también que serían blasfemos. Blasfemo. Yo busqué esa palabra, la palabra blasfemo, dice que es una persona que dice un chisme, o una habladuría, así mismo lo dice, o una habladuría, para el perjuicio de otra persona. Ella hace eso para el perjuicio de otra persona. Recuérdense que estamos hablando amadores de sí mismos. A ellos no les importa. Si ellos tienen que decir un chisme, una habladuría, ellos lo van a decir. Porque si eso no beneficia a ellos no les importa. Recuerden que ellos no le temen a Dios. Ellos se aman ellos mismos. Para ellos son Dios. Y una de las características que iban a hacer es que iban a ser personas con esa característica. Dice que iban a ser blasfemos. En la Biblia, nosotros podemos encontrar en Mateo capítulo 12, versículo 31. Vamos a buscarlo. Mateo 12, 31. Mateo capítulo 12, versículo 31. Con respecto a ese tipo de personas. Mateo 12, 31. Dice así la palabra del Señor. Aquí. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonadas a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. En esta ocasión, Jesús sana a un sordo mudo. Y cuando Jesús sana a este sordo mudo, ese es el contexto que Jesús dice eso aquí. Los escribas y los fariseos caminaban en su mente, dice las Escrituras, y ellos decían, este es lo que está haciendo es que saca esos demonios en el nombre de Beelzebú. Dice la Biblia que Jesús, conociendo lo que ellos pensaban, le dice a ellos, pero ven acá, si Beelzebú echa fuera a Beelzebú, pues su reino no se va a fortalecer, porque si él mismo desbarata lo que él construye, es lo que Jesús le está diciendo, pues entonces eso no va a fortalecer. Pero Jesús le hace otra pregunta retórica a ellos, le dice, ven acá, y si yo saco a los demonios, supuestamente, en el nombre de Beelzebú, y vuestros hijos, o sea, es a ellos que le está diciendo, pero y vuestros hijos, ¿a nombre de quién lo sacan entonces? Porque yo lo estoy haciendo como lo hacen vuestros hijos, ellos imploran a Jehová de los ejércitos. Eso es lo que yo hago. Pues entonces yo lo saco a nombre de Beelzebú, pues los hijos de ustedes también lo hacen igual. Le dio una palabra retórica a ellos para que ellos se contestaran. Pero Jesús le dice en nombre de quién lo hace. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia es ustedes atribuir cosas que son de Dios, atribuírselas a otra cosa con base a la mentira. Aquí podemos ver este ejemplo que le puse. Que esta obra que se había hecho aquí había sido por el poder del Espíritu Santo que Jesús lo hizo. Pero ellos decían, no, eso es mentira, eso es por el poder del diablo. Entonces, esa es una blasfemia. Hoy en día, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque aún nosotros en la iglesia somos tentados a eso. Somos tentados a eso, mis hermanos. Y esa es también una de las características que iban a caracterizar las personas que eran amadores de sí mismos y las personas que Dios, el Espíritu Santo le dice a Timoteo, cuídate de ella. Cuídate de ella. Así que mis hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Si hemos caído en alguno de estos pecados, por eso yo le decía ahorita, no lo veamos como la carta a Timoteo, veámoslo hoy en día como la carta a nosotros aquí en Hazeltown. Porque yo estoy seguro
de que algo se nos va a pegar a nosotros. En todas estas cosas que yo estoy mencionando aquí en esta mañana. A mí se me ha pegado en alguna cuando lo estaba leyendo, cuando yo estaba haciendo el estudio, déjenme decirle. Dicen que serían blasfemos. Ajá, fue que me fui por aquí, mi hermana, lo estaba buscando donde no era. Dice que serían blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y también impíos. Miren, mis hermanos, hoy en día, si es algo que podemos ver, ese pecado sobreabundando, desobedientes a los padres. Mis hermanos, hoy en día ya no está ese respeto, pero espérense que eso no se termina ahí. Si no es que las naciones, la institución, los que están supuestamente a guardar eso, estimulan eso. Yo no sé que no es sorpresa para ustedes, que ya ustedes han oído, que en las escuelas los niños de 5 y 6 años están por aprobar ese tipo de leyes, de que ellos puedan determinar lo que ellos quieren hacer, que no se lo tienen que decir a su papá. Y que si su papá le dice algo, que no lo obedezcan, estimulando este pecado. O sea, en otras palabras, están adiestrando diablito. Aunque ellos no se lo tienen que adiestrar, pero lo están ayudando. Mis hermanos, esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. Dice que una de las características de este tiempo era que los hijos iban a ser desobedientes a los padres. Y hoy el sistema lo está empujando, lo está ayudando, le está dando fuerza para que lo hagan. En estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, ahora. También nos dice aquí la palabra del Señor que iban a ser impíos. Impío. Esta es una palabra, la palabra impía, esta es una palabra que perdió vigencia ya en los tiempos de ahora, como se conocía antes. En los tiempos, antes de venir el Señor, en el tiempo de la gracia, esta era una palabra que se conocía para diferenciar a los judíos de los gentiles. Todo el que no era del linaje de Israel era considerado impío. Así era que se consideraba esa palabra. Pero ya en este tiempo ahora más se refiere a esta palabra impía que ha tomado otra connotación a las personas que son paganos, a los no creyentes. Se refiere en esa palabra, la palabra impía. Usted me podría decir, ¿y qué diferencia hay entre el pecador y el impío? Bueno, que el pecador es malo y el impío es más malo. Esa es la única diferencia que hay. Que el impío es más malo. La palabra impía es como un grado más grande todavía, pero es lo mismo. Que el pecador es malo, pero que el impío es más malo. Dice que una de las cuestiones que iba a identificar este tiempo era que los hombres iban a ser impíos. Impíos. Dice que iban a ser impíos. Aquí nos dice más adelante también, impíos, sin afecto natural. Yo busqué aquí afecto natural y me llamó la atención, ingrato, sin afecto natural. Aquí la busqué y encontré que la Biblia dice, sin afecto natural, exactamente. Dice así la palabra del Señor, dice, quiere decir la palabra sin afecto natural. Dice aquí, esta frase, sin afecto natural, es la traducción de una palabra griega que se pronuncia artegeo. Era una característica de muchos paganos del mundo antiguo, pero lo sorprendente es que se use también esa misma palabra, que los hombres iban a tener esa misma característica para este tiempo. ¿Qué era lo que ellos hacían en el mundo antiguo? Ustedes saben que usted va caminando por ahí y usted ve una persona que le está pidiendo como auxilio, o ve a alguien que aunque usted no lo conozca, lo que es natural, que usted se detenga, oye, aunque usted no lo conozca, ¿qué te pasa? Eso es lo que es natural, puesto por Dios. En la antigüedad, aquella persona era que si usted no era parecido a ninguno de ellos lo empujaban ahí mismo. Es lo que nosotros conocemos, bueno, la edad salvaje, eran los salvajes. En la antigüedad, así era que ellos lo hacían.
Pero lo que llama la atención es que nos dice que para los últimos tiempos los hombres iban a tener ese mismo comportamiento, que iban a ser sin afecto natural. Mis hermanos, y no hay nada más vigente como lo podemos ver hoy en día. Anteriormente, particularmente me voy a referir a los padres. Ustedes recuerdan que las personas decían, este es mi papá, él a mí no me crió, pero como es mi papá y me necesita, lo voy a hacer porque él me trajo al mundo. Eso es lo natural. Él a mí no me crió, no me dio nada, pero no le voy a negar un plato de comida, porque él fue el instrumento que Dios usó para traerme al mundo. Eso es lo que se decía. Hoy en día, no, mis hermanos, hoy en día, aunque ese mismo padre le haga dado de todo a ese hijo, que lo haga tratado, mire, como los hijos de Rockefeller, que era uno de los hombres más ricos del mundo, ahora podemos decir los hijos del dueño de Amazon o de Elon Musk, que podríamos decirlo así. No importa, mis hermanos, son sin afecto natural, le da ni me viene. Lo pueden ver muriéndose. Ah, bueno, yo no voy a coger lo mío para dárselo a él. ¿No sienten nada? ¿Ustedes no lo han visto? Mi hermano, esta es la característica del tiempo que vivimos. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a no ver todo lo que está pasando ante nuestros ojos, mis hermanos, y estar así como si nada, como que, ay, sí, la gente no. Mi hermano, estas son las señales del fin. Mis hermanos, estamos viviendo las señales del fin. Estamos viviendo las señales del fin y estamos arropados con muchas de las cosas que vamos a ver ahora aquí al final, que caracterizan la persona cuando le da la espalda a Dios. Aquí nos dice que es sin afecto natural, implacable, implacable. Yo también busqué, porque me llamó la atención, un implacable. ¿Qué es un implacable? Encontré que dice que es una persona que es riguroso, inflexible y severo y muy duro. Dice que es una persona severo, duro, no le importa nada. Recuérdense que él es amador de sí mismo. Y como él es amador de sí mismo, él es severo, él es duro, a fin de él poder conseguir lo que él quiere. Él no le importa nada. Él no le importa que Dios le diga, tú tienes que tener misericordia. Él no le importa nada. Absolutamente nada. Con el fin de él poder obtener lo que él quiere. Entonces, eso era una de las características que iban a tener, que iban a ser implacables. Implacable era que no se iban a parar ante nada para obtener lo que ellos quieren. También aquí nos dice, otra de las características dice que iban a ser calumniadores. Calumniadores. La Biblia, lo busqué también en el diccionario, dice en la Biblia, la calumnia es la acción de difundir habladuría y especulaciones sobre alguien, lo que puede dañar su reputación y llevar a que se rompan amistades y se dividan familias y aún que se dividan hasta la iglesia. Una de las características que iban a ser calumniadores, iban a estar inventando calumnia, se iban a estar inventando cosas para lograr sus objetivos. A ellos no les importa nada. Mis hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a que si alguna vez hemos caído en ese pecado, que nos arrepintamos y que le pedimos al Señor, le pidamos al Señor que nos ayude a no caer en él. También la otra parte que nos dice que iban a ser intemperantes. Y yo encontré que dice la Biblia que una persona intemperante se refiere a la falta de templanza y a dar rienda suelta a las pasiones. Se considera un término negativo en general, pero puede ser especialmente peligroso en personas que tienen autoridad. Miren, mis hermanos, una persona intemperante, y se ve hoy en día, son personas
que ellos se sienten, como le dije ahorita, la última Coca-Cola del desierto, y ellos van por ese objetivo. Ellos van por ese objetivo, no importa a quién se tenga que llevar. No tienen misericordia, no la tienen. Esa era una también de las características que nosotros íbamos a ver en este tiempo. Ya estamos terminando, mis hermanos. También nos dicen que iban a ser traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mis hermanos, ¿cuánto nos vemos hoy en día de gente que la gente ayuda y promesas que le hacen a la persona? Particularmente lo podemos ver en los matrimonios. Yo te prometo que voy a estar contigo en la buena y en la mala. Pero cuando ya vemos que ellos no pueden obtener el objetivo por lo cual ellos buscaban, o si ya lo obtuvieron, a juicio el tiro. Dice que iban a ser traidores, y eso es como si nada. Eso es el pan diario, eso era como si nada. Anteriormente la gente lo pensaba 2 veces. No, pero ¿qué van a decir de mí? Van a decir que yo soy un traicionero. Y eso como que lo paraba. Dice que para los últimos tiempos, nada de eso lo iba a parar. Y eso iba a caracterizar el tiempo que vivíamos. Hoy en día no son uno, no, son millones y millones que actúan así. Y ya se ve como que es natural. Dice que iban a ser traidores. Para que terminemos, nos dice aquí en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto he visto. Ustedes ven, lo que yo les dije al comenzar, que esa carta, cuando el Espíritu Santo inspiró a nuestro hermano Pablo, él estaba consciente que Timoteo iba a pasar también por ese tiempo, de ver ese tipo de personas. Porque él le dice, a esta gente tú tienes que evitarlo. Y si Pablo no estaba consciente que él iba a pasar por eso, entonces ¿para qué se le iba a escribir? Hay una persona que piensa que esto es para el fin. Sí, también es para el fin. Lo que pasa es que en el fin, ya al final, se iban a estar degradando más los seres humanos. Pero también era para ese tiempo. También era para ese tiempo, y lo encontramos aquí cuando Pablo dice a Timoteo, a este tipo de personas tú tienes que evitar. Y yo me puse a buscar, que dice que ellos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella por sus acciones. Y me vino a la memoria, ustedes recuerdan cuando Satanás, en Génesis, fue a tentar a nuestro primero padre, y él va como un colerito, como alguien muy bueno. Y él le dice, ajá, con que Dios ha dicho que no comáis de los árboles que están aquí. Y Eva, muy ingenuo, dice, no, él no nos dijo eso. Él lo que nos dijo es que de todo podemos comer, pero de que está allá, de ese que no podemos comer. Aquí lo vemos a él con esa actitud como de piedad. No, pues para hacerle un bien. No. Ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Él. Porque van a ser Dios como Él. Ustedes ven, hoy en día, mis hermanos, aún en las iglesias, tengamos cuidado. Miren, entre paréntesis, voy a abrir un paréntesis. Tengamos cuidado. Yo oí una vez un pastor, no me recuerdo qué pastor fue, que dijo, no todo lo que está en el garaje de una casa es un carro. Sabemos que el garaje es para los carros, pero no todo lo que está ahí adentro es un carro. No porque usted tenga un garaje, usted es un carro. Así que no todo porque estemos aquí en la iglesia sentados con una aureola aquí, somos cristianos. Y esto yo no lo digo para meterle miedo. Esto yo le digo más bien para que usted despierte y usted se revise usted mismo, a ver si usted está en la fe. Porque es peor que usted se quede sentadito aquí pensando que usted va al cielo y cuando usted muera, oiga esta terrible palabra: apartado de mí, maldito, nunca os conocí. Ay, mis hermanos, esa es la sentencia, yo creo, más dura que yo quisiera que ningún ser humano oiga. Personas que creían que eran y no eran.
Es el Señor que lo dice. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Oigan, hacían milagros. Echamos fuera demonios. Todo eso lo hacían. Y yo declararé, apartado de mí, maldito, nunca os conocí. Yo quiero finalizar para que todo lo que nosotros hemos leído, que usted lo lea también en su casa, las características que van a caracterizar a los hombres de este día. Y si hay alguna, una o dos o tres, que usted cree que es práctica en su vida, mire, va a pasar lo siguiente. Si verdaderamente usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo lo va a compugir a usted. Y hay remedio si Él lo hace. Vaya al Señor y pídale perdón. Y dígale, Señor, perdóname, ayúdame a yo no seguir practicando eso. La otra es que usted se crea más santo que Santo Tomás, como dicen en la iglesia popular. Y usted diga, no, yo no necesito eso. Lamentable para usted. Porque toditos nosotros no estamos exentos en caer en alguna de estas cosas que hemos mencionado. Pero la buena noticia es que hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Jesús. Así que mi exhortación en estos tiempos peligrosos que nosotros vivimos, en estos tiempos que si usted sale afuera o pone la televisión, usted va a ver que esos lugares están llenos. Esos lugares están llenos. No le sorprenda. Porque esos lugares están cumpliendo las características de los hombres que están viviendo en este tiempo, que son amadores de sí mismos, que aman esa gloria más que a Dios. No nos sorprendamos. Más bien, si usted tiene el entendimiento para entender este tipo de cosas, dele gloria a Dios, porque ese entendimiento viene por vía de Dios. Si usted puede entender esta gran verdad, no se desanime, más bien gócese. Más bien gócese, porque eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Mis hermanos, las cosas no se van a poner mejor que como están ahora. La Biblia dice que esto viene de mal en peor. Es lo que la Biblia dice. Pero como dice nuestro pastor Freddy Noble, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Cristo viene. Amén. Que Dios me le bendiga, mis hermanos. Y recordemos que el Señor no estaba ajeno a estos tiempos. Más bien Él lo vio de que antes vinieran. Esto es una carta que se escribió para el presente y para el futuro. El Señor no le sorprende cómo está la humanidad ahora. Él lo sabe. Él no le sorprende. Y a Él es que le servimos. No nos desanimemos, mis hermanos. Cristo viene. Esto se tiene que cumplir. Y esto se va a ir poniendo peor cada día. No nos desanimemos. La obra es de Dios. En una ocasión los discípulos, desanimados, le dijeron, Señor, había muchos de los que te seguían que ya no te siguen. El Señor le dijo, ¿y ustedes se quieren ir? ¿Y ustedes se quieren ir también? Pedro, como el número uno, siempre que salía, le decía, Señor, ¿y a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Mis hermanos, este es el tiempo para que estemos anclados en la promesa de Dios. Que no estemos anclados en las circunstancias, estemos anclados en la promesa de Dios. Este mundo no está a la deriva, el Señor tiene el control de ello. Amén. Que Dios me le bendiga. En este momento, si hay alguien aquí que no ha recibido al Señor, realmente yo entiendo que